Muy buenas noches, hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga mucho, que Dios nos guarde, ¿no? En estos tiempos eh, un poco o mucho de angustia en el tema de salud. Quisiera compartir, por favor, con ustedes eh, algo de enseñanza escatológica, por favor, que me permitan entrar a sus hogares, a sus casas, a sus familias, con una porción de enseñanza en el tema escatológico. Escatología es el estudio profético de los tiempos finales. Es una rama, ¿no?, de la teología que nos ayuda a entender estas cosas. Entonces, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes el tema de señales que nos ayudan a entender en qué tiempo estamos. ¿Será que estamos cerca, muy cerca, o no tan cerca del arrebatamiento, de la tribulación, de la segunda venida de Jesús, del milenio? Les voy a ilustrar, ¿no?, con una experiencia. Hace años yo trabajaba cuando era adolescente, en una fábrica de muebles metálicos. En una ocasión viajamos, ¿no?, varios trabajadores de la fábrica hacia Villamontes. Nos llevaron a Villamontes. Llevamos en un tráiler todo lleno de muebles metálicos. Teníamos que entregar a un colegio de ahí de Villamontes. Bueno, yo iba por primera vez, ¿no?, a Villamontes. Antes de entrar al angosto, me acuerdo que había un letrero ahí a la derecha del camino y decía camino de una sola vía. Entonces, ¿qué es eso? Esa es una señal, ¿no? Es decir, un letrero que te avisa algo que hay más adelante es una señal. Una señal es algo que alerta que ya está algo cerca o próximo, ¿no? Ese letrero avisaba que a partir de ese letrero o metros más, el camino era de un solo carril. Entonces habría que ser bien precavidos, ¿no? A unos metros más había a la derecha un señor, el cual nos avisa y nos dice, sigan adelante porque no viene ningún vehículo por el otro lado, nos dice, ¿no? O sea, nos da otra señal, nos dice que sí podemos ir porque el camino por el angosto, que es de una sola vía, va a estar libre mientras pasemos. No va a haber alguien que venga por el frente, entonces no podamos pasar ni el uno ni el otro y tengamos que retroceder, ¿no? Después el chofer creo que me comentó, ¿no?, de que me dijo, ¿no?, esos son matacos que avisan a la gente y hay que darles coquita o cigarros y ellos se quedan, ellos por eso avisan, ¿no?, por la coquita y los cigarros. Bueno, como introducción a las señales, quisiera por favor que lean en sus casas Mateo 24, todo el capítulo. Podrían poner pausa tal vez a este audio y video y leer el capítulo y luego continuar como un consejo. Cuando ustedes lean se van a dar cuenta que Mateo 24 es un sermón, ¿no? Un sermón del Monte de los Olivos, como se lo puede llamar. Es un sermón que Jesús lo dio a sus discípulos aparte. Entonces Jesús ve la necesidad de explicarles un poco de escatología a sus discípulos aparte, ¿no? No lo explicó él a la multitud, sino que una vez llegando al Monte de los Olivos se puso a explicarles en base a las 3 preguntas que le hicieron. Si ustedes leen Mateo, le preguntan ¿cuáles serán las señales? Le dicen a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ellos querían saber las señales para saber si estaba cerca ya la venida de Jesús y el fin del siglo o el fin del tiempo, como está en el original, ¿no? El siglo está como tiempo. Este sermón del Monte de los Olivos es tan importante actualmente para nuestros tiempos, donde Jesús va a pisar por primera vez de nuevo cuando vuelva ya como rey, ¿no? Va a ser en el Monte de los Olivos, ¿no? Según el profeta Zacarías, va a poner sus pies en el Monte de los Olivos y ahí va a empezar, ¿no?, la renovación de la tierra. Y entonces eso nos llama un poco la atención. ¿Por qué Jesús dio este sermón en el Monte de los Olivos? ¿Se acuerdan del otro sermón, el sermón del monte de Mateo 5? Ese fue en otro monte, ¿no?, en Galilea.
pero este sermón de Mateo 24 lo dio en este monte de los olivos. Entonces vemos que tiene relación, ¿no? Que las cosas que Jesús dijo tienen que ver también con su segunda venida y con el lugar que Él va a pisar cuando vuelva. Desde el tiempo del profeta Zacarías, el monte de los olivos es un lugar en donde los judíos, los israelitas, entierran a sus muertos. El monte de los olivos es un lugar, un cementerio. Bueno, volviendo al tema, entonces los discípulos estaban muy interesados en las señales. ¿Y qué tan importantes son las señales, hermanos? Como les explicaba en la experiencia que tuve, son tan importantes las señales porque nos avisan lo que viene adelante. Imagínense si no tomamos en cuenta las señales. Imagínense que ustedes van con su vehículo y a la derecha dice precipicio y ustedes siguen tal vez mirando su celular sin mirar la señal. ¿Qué va a pasar? Se van a caer al precipicio. La señal avisa lo que hay adelante. Y Jesús mismo, en Mateo 16, si lo leen, ante la pregunta de los fariseos y saduceos que exigían señal de Jesús para creer en Él, Él les dice que no se les va a dar señal más que la del profeta Jonás, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús quiere que pongamos énfasis en las señales. No nos va a dar así fácil, ¿no?, las cosas. Quiere que estudiemos su palabra, que veamos las señales, que estemos actualizados con las señales, con su palabra, para que el día de su venida no nos encuentre sorprendidos, ¿no? Como ladrón en la noche, Él vendrá, y que no nos sorprenda ese ladrón en la noche. Entonces, son muy importantes las señales, hermanos. Empezaré compartiendo con ustedes 3 señales. La primera señal: el resurgimiento de Israel como nación. Quisiera por favor que me acompañen abriendo sus Biblias en Mateo 24. Mateo 24, versículo 32 y 33. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Aquí Jesús nos da una gran señal, hermanos, que actualmente se ha cumplido ya hace 72 años. ¿Por qué? Para empezar, la higuera representa a Israel. Jesús está diciendo, cuando ya Israel empiece a resurgir, sabéis que está cerca, a las puertas. En el año 70 después de Cristo, Judea, los israelitas, los judíos, fueron destruidos por los romanos completamente y todos esparcidos, y a partir de ese año ya no existía Israel, Judea, Israel, los judíos, no existía la nación de Israel, y pasaron casi 2000 años, y en el año 1948, hace 72 años más o menos, me acuerdo, el 14 de mayo de 1948, Israel proclama su independencia. A partir de ese día, Israel resurge como nación en 1948. Y todos los países quedan asombrados, ¿no? Justamente era poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Y si ustedes leen la historia, es muy interesante. A los pocos días, creo, o al siguiente día, todos los países de alrededor empiezan a hacer guerra contra Israel, incluyendo Egipto. Todos esos países que siempre han hecho guerra con Israel desde los tiempos antiguos. Vemos cómo Dios sigue apoyando a Israel, porque en todas las guerras que le han hecho a Israel desde que ha nacido otra vez como nación, siempre Israel ha salido victorioso. Aun cuando naciones de alrededor se han aliado, Israel siempre ha salido victorioso. Entonces, hermanos, es impresionante cómo después de tantos años sus linajes no se han perdido. Imagínense en tantos años que una nación vuelva a nacer y con sus costumbres, con sus escrituras. Es sorprendente cómo Dios está cumpliendo su palabra, y vemos aquí un cumplimiento exacto. Esta es una señal grandísima, hermanos, que nos pone en alerta
ya hace 72 años que Israel es nación, y entonces eso nos dice que realmente está muy cerca la segunda venida de Jesús, está muy cerca el reinado del anticristo, porque no se olviden que el anticristo tiene que perseguir a Israel. Entonces, si Israel no existiría como nación, no hubiera cómo persiga a Israel el anticristo, no hubiera cómo los israelitas construyan su tercer templo. En cambio ahora ya son nación, pueden construir su tercer templo, ya se pueden cumplir las demás profecías. Y si ustedes se acuerdan, el 2018 varias naciones proclamaron a Jerusalén como capital de Israel. Si ustedes leen la historia o la actualidad, sabemos todos, ¿no?, que en Israel la ciudad de Tel Aviv es tomada en cuenta como capital. Ahí están todas las embajadas de los países en Tel Aviv. Más o menos parecido a lo que pasa aquí en Bolivia, ¿no? La capital es Chuquisaca, pero la mayoría de las embajadas o oficinas gubernamentales están en La Paz. Algo así pasa con Israel. Como Jerusalén es muy conflictivo, hay todos los días peleas con los musulmanes, entonces todas las embajadas de los países estaban en Tel Aviv. Pero sorprendentemente el 2018, ¿qué pasó? Seguramente ustedes han leído la noticia que el presidente Donald Trump empezó, ¿no?, con esa iniciativa de trasladar su embajada de su país, de Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, hacia Jerusalén. Con esta acción él estaba demostrando ante el mundo que Estados Unidos reconocía a Jerusalén como capital de Israel y no a Tel Aviv. Y a él le siguieron otros dos países que también hicieron lo mismo. Entonces esto nos puso en más alerta, ¿no?, a los cristianos, porque estamos viendo poco a poco que se vamos acercando despacio al cumplimiento de las señales que nos van alertando a los cristianos, que la Biblia realmente en sus profecías es muy exacta y es realmente la palabra de Dios, y que tenemos que tomarla muy en serio, estar nosotros atentos, velando, como dice Jesús. Otra señal que quería compartirles se encuentra en el mismo capítulo 24. Quisiera por favor que leamos Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos dice aquí clarito que como estaban los hombres en el tiempo de Noé antes del diluvio, así va a ser la segunda venida de Jesús. ¿Cómo se encontraban los hombres en el tiempo de Noé? Podrían leer ustedes Génesis capítulo 6 en adelante, y cómo era, y se van a dar cuenta que la maldad de los hombres era tal, que todos sus pensamientos eran pecaminosos, malos, y fue así que Dios decidió destruir a todos, ¿no?, a todos los que no se arrepentían. Imagínense Noé predicando tantos años y ninguno se convirtió, solo su familia fue salva. Y lo mismo va a pasar ahora, ¿no? Yo le puse como segunda señal de la segunda venida de Jesús: excesivo placer carnal e idolatría al entretenimiento. Como nos dice aquí Jesús, ¿qué estaban haciendo los hombres en los tiempos de Noé? Dice, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, estaban dando todo el placer a su carne y en el entretenimiento del mundo carnal. Estaba su mente, sus propósitos solamente en el placer carnal, sexual, entretenimiento, todo tipo de placer.
Por eso es que no se dieron cuenta de las señales, ¿no? Incluso Noé predicándoles no se daban cuenta de las señales. Matusalén estaba vivo, les hablaba, incluso su nombre significaba juicio. No se daban cuenta de las señales porque estaba toda su mente de esos hombres en el placer, bebiendo, dándose en casamiento, como lo resume aquí Jesús. Y eso es lo que vemos actualmente, hermanos, esa señal. No sé si ustedes se dan cuenta. La gente está enfocada completamente en el entretenimiento. Las empresas ven la forma de entretener a la gente. Las telecomunicaciones, el internet, todos trabajan y se ponen a ver cómo entretener a la gente. ¿Qué hacemos para entretenerlos? ¿Qué creamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le gusta a la gente? Porque lo que le gusta a la gente lo va a recibir, ¿no? Por ejemplo, la televisión, el internet, el celular, todo eso ha hecho de que el entretenimiento sea el pan de cada día. El único objetivo de la televisión es entretener a la gente, poco es la enseñanza. El otro día escuchaba un programa que alguien estaba viendo, ¿no? La conductora hablaba y decía, ¿no?, que en estos días de cuarentena no van a poder emitir su programa, y le daba pena, ¿no?, de la gente, de los bolivianos, que no van a estar viendo el programa, no van a poder entretenerse, y lo decía con tanta pena. Y ella se comparaba, ¿no?, a los médicos, que se está esforzando mucho en ir al canal a hacer ese programa para entretenerlos. Bueno, en su ignorancia, ¿no?, de la palabra de Dios, la gente anda detrás del entretenimiento, del placer, para satisfacerse y sin conocer la palabra de Dios, ¿no? A pesar de que les predicamos, les hablamos, pocos son los que aceptan. La segunda herramienta que ha hecho que el entretenimiento acapare toda la atención hasta de nosotros los cristianos es el internet y los celulares, las computadoras, y dentro de eso las redes sociales. En estos tiempos de cuarentena seguramente muchos cristianos estamos perdiendo el tiempo en el Face, en el WhatsApp, viendo estados, viendo memes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando placer, ¿no?, a nuestros ojos, a nuestra ociosidad. Si estamos todo el día o muchas horas y todos los días dando tiempo a eso lo llama Jesús, Dios lo llama idolatría. Estamos idolatrando a la carne. Tal vez no practicamos idolatría yendo arrodillándose a un santo, pero si estamos dando mucho tiempo a algo, eso ya es idolatría delante de Dios. Entonces, nos cuidemos, hermanos, de no caer en esta práctica, de dedicar muchas horas a la ociosidad, al entretenimiento. No está mal un ratito para esparcir la mente, ¿no? Nuestra mente necesita un descanso, esparcirse, tal vez entrar un rato a jugar un juego en línea, o visitar una página, escribir mensajes, o algunos también utilizan el Face para predicar, muy bien. Pero si estamos gastando mucho tiempo solamente en ociosidad, en mirar sin nada de provecho, ¿no? Si estamos usando muchas horas, eso ya es un dios, eso ya es un demonio, ¿no?, que está ahí detrás, un demonio del entretenimiento, del placer carnal, que nos está manejando y nos tiene atados, ¿no?, con sus cadenas espirituales. Y si permitimos que nos siga amarrando, nos va a ser difícil salir. Tenemos que hacer fuerza, orar y leer la palabra de Dios, no dejarnos, ¿no?, amarrar por el diablo con el entretenimiento. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar como pasó a los hombres de los días de Noé. Vamos a estar tan sumidos en el placer carnal que no nos vamos a dar cuenta de las señales que Dios está haciendo que pasen a nuestro alrededor, y nos va a sorprender el día que Jesús venga. Y puede ser eso un costo para nuestras almas, ¿no? Es muy peligroso. Y actualmente está pegando tan fuerte eso del entretenimiento y el placer a los ojos, a la carne, que es muy difícil, ¿no? Por eso también ha disminuido un poco
la asistencia a las iglesias, es porque hay mucho, el diablo tiene mucho por ofrecer, ¿no?, a la carne, internet en la casa, películas, videos, todo en exceso, ¿no? Tal vez algunas cosas no son malas así en lo necesario, pero ya en exceso hace de que eso sea un Dios, un demonio que controle nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y lo tenga ahí atado. Entonces, esa es otra gran señal, hermanos. Actualmente las telecomunicaciones están haciendo que el mundo caiga en esa práctica antediluviana de estar todos en el placer carnal. La gente, las personas ven la forma de disfrutar la vida, todo es placer carnal, ¿no es cierto? Eso, hermanos, y esto va a seguir creciendo porque el internet se va a ir haciendo más barato, el ancho de banda de internet se va a ir acrecentando, va a ser más fácil acceder, va a ser más fácil descargar cosas, más rápido. Entonces el entretenimiento va a ir creciendo, las tentaciones también. Nos cuidemos de eso, por favor, hermanos. En el mundo es normal, ¿no? Pero si cristianos caemos en eso, vamos a quedarnos, ¿no?, sorprendidos como los hombres que murieron en el diluvio y no se dieron cuenta, ¿no?, de las señales que Dios les mandaba. La tercera señal que quería compartirles, y muy evidente hace ya años, le llamé la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es la facilidad con que actualmente las personas pueden satisfacer sus necesidades sin depender ahora del lugar. Por ejemplo, podemos comprar perfumes de Brasil, perfumes de otros países, podemos comprar cosas de otros países porque nos llegan. Si necesitamos algo, lo tenemos porque nos llega de otro país. Entonces, cada vez el mundo se va haciendo más chico porque podemos acceder a cosas de otros países y los otros países pueden acceder a cosas de los otros países fácilmente y casi inmediatamente en la mayoría de las cosas. Y esa es una gran señal, hermanos, la globalización. ¿Por qué? Porque al hacerse más globalizado el mundo, prepara más rápidamente el camino al gobierno mundial, al anticristo. Quisiera por favor que me acompañen a Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto tiene que ver con la globalización. ¿Por qué? Porque actualmente con la radio, con la tele, el internet, los viajes, se puede llegar a todo rincón de la tierra predicando el evangelio. En el tiempo que Jesús dijo estas palabras era imposible, ¿no?, ir a todo el rincón del mundo a predicar el evangelio, porque solamente podían hacerlo a pie personas. Pero actualmente la globalización está haciendo que sea ya posible la prédica del evangelio a todo rincón del mundo. No existe casi ya lugar que no haya llegado el evangelio. Son pocos los lugares, ¿no?, en comparación con los lugares que ya han recibido el evangelio. Más que todo aquí en América del Norte, Centroamérica, América del Sur, podríamos decir que son pocos los lugares que no ha sido evangelizado. Cuando predicamos, ¿no?, a alguien, le hablamos del evangelio, de Jesús, de la iglesia. No sé si les ha pasado, la mayoría de la gente, o todos creo, mencionan, ¿no?, que sí conocen, que tienen a alguien que es cristiano, ya conocen eso, ¿no?, de las cosas que se les habla. No he encontrado yo a alguien que no sepa. Y así en la mayoría de los países ya está casi todo copado del evangelio. Y claro, hay países que recién tal vez está entrando el evangelio, ¿no?, como allá en el oriente, por ejemplo, en los musulmanes. Pero en la mayoría de los países el evangelio está siendo predicado como nunca. Y la globalización está haciendo posible esto, hermanos.
como dice Jesús, y entonces vendrá el fin. Entonces estamos muy cerca, hermanos. Ese era un punto, ¿no? Un punto de la globalización. Otro punto acerca de la globalización, quisiera leerles Apocalipsis 13, ahí nos habla de la marca de la bestia. Quisiera que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 13, leamos versículo 16 al 18, por favor. Apocalipsis 13, 16, 17 y 18 dice: Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En este capítulo nos habla de la segunda bestia que sale del mar. Y bueno, este es para otro tema, ¿no? Pero aquí habla de la marca de la bestia. ¿Y qué nos dice? Que esta marca se los hacía poner a todos, sin importar su raza, sin importar si es rico o pobre, libre o esclavo, como dice, es decir, empleado o empleador o jefe. No había condicionales, ¿no? Imagínense, hermanos, estamos tan cerca de eso. El mundo, los países, las personas, existe la tendencia a la unidad mundial, ¿no? A que los países se unan y saquen un solo líder. Existe la tendencia al control digital. Tiene que ver mucho con esto, la tecnología. Imagínense, hace varios años atrás no hubiera sido posible esto, ¿no? De un control total mundial, de una señal para controlar si esa persona puede comprar o vender. Pero actualmente ya se puede decir que ya podemos hacerlo porque se puede ponerle un chip, ¿no?, a una persona, y se puede saber a través del internet dónde está ubicada esa persona. Se puede saber todos sus datos, incluso si tiene un micrófono, ese chip se puede escuchar lo que habla. Y ese chip puede servir como el documento de la persona, y no solo como documento, sino como el dinero, ¿no?, de la persona. Entonces eso va a servir para que la persona se pueda desenvolver en cualquier lugar, pueda comprar y pague directamente con su cuenta virtual. Entonces estamos muy cerca de eso, hermanos, de un control total mundial, porque la tecnología ya existe, ¿no? Y solo falta unos años más para que pueda darse. Por ejemplo, las empresas, las industrias, las entidades públicas, privadas, todos tienden a virtualizar los datos a las personas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ya desde el año pasado pago luz directamente por internet, a través de Uninet del Banco Unión. Y así todos los bancos insinúan, ¿no?, a sus clientes, a las personas, a virtualizar sus operaciones. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a unos años? Que todo eso va a estar dentro de nosotros, ¿no? Ya no va a ser el celular, sino que va a ser ya directamente algo dentro de nosotros que sea más fácil de manejar. Todo va a ser virtualizado, ya vamos a poder pagar todo sin ir al banco, comprar cosas que nos las traigan, directamente pagar por cuentas virtuales. Se va aminorando las transacciones manuales. Entonces vemos ante nuestros ojos, hermanos, cómo se van cumpliendo las profecías, ¿no? Imagínense cómo la Biblia es tan sabia, cómo Dios es tan omnisciente. Es impresionante si leemos su palabra y nos damos cuenta de que la palabra de Dios es tan verdadera, y nos pone en alerta, y la palabra de Dios examina, ¿no?, nuestros corazones, y nos redarguye y nos hace que nos humillemos. Por eso es que otra vez les
recalco, sigamos siempre leyendo la palabra de Dios, nos ayuda mucho. No dejemos que el entretenimiento gane horas en nuestra vida. Este tema del coronavirus, por ejemplo, está haciendo que la virtualización se acelere, ¿no es cierto? Ya no podemos ir y hacer cosas manualmente, poco. Está haciendo que las personas aprendan más, se aferren más al internet, se aferren más a hacer sus enseñanzas de forma virtual. Muchas personas que ni pensaban introducirse al tema virtual, internet, ahora lo están haciendo, ¿no? Porque se sienten obligadas, tienen que hacerlo. Entonces esta pandemia está acelerando mucho la virtualización del mundo. Y no solo es eso, sino que es un ensayo, ¿no? Este coronavirus es un ensayo para ver cómo la gente responde ante una crisis mundial y para poder después en otra, ¿no? Implantar ya un líder mundial para resolver los problemas, todo con el pretexto de supuestamente de ayuda a las personas. Y si ustedes escuchan las noticias, seguramente ya se han dado cuenta, el Papa Francisco, todas las veces que sale en televisión, siempre hace mención, ¿no? El Papa Francisco a unirse, siempre llama a los líderes mundiales, religiosos, a unirse sin importar su religión. Esos líderes van a hacer de que toda su gente también siga al anticristo, ¿no? En el futuro, por no darse cuenta, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ya están empezando los líderes mundiales ya hace años ya a reunirse y a ver, ¿no? La forma de unificar el mundo. Y ahí va a ser donde va a surgir, ¿no? El líder mundial y luego el anticristo, el falso profeta. Y luego el diablo va a estar detrás de todo eso, ¿no? Con sus demonios que cita Apocalipsis, que van a salir del abismo. Luego las plagas, las trompetas, los ayes. Entonces, hermanos, estamos viendo ante nuestros ojos todas estas señales y nos ponen en alerta, ¿no? De que realmente tomemos en serio la palabra de Dios, que no estemos jugando con nuestras almas, dedicando tiempo a otras cosas, que seamos serios en cumplir la palabra de Dios. No nos olvidemos la parábola que Jesús contó en Mateo 25 sobre las 10 vírgenes. Esa parábola habla netamente de la iglesia. Es una parábola, un mensaje para la iglesia, para los cristianos. Y en esa parábola Jesús nos enseña de que solamente hablando de los cristianos, la mitad de los cristianos se va a quedar y la otra mitad solamente va a entrar a las bodas del Cordero. La mitad de los cristianos se van a dormir, ¿no? No van a estar atentos a las señales. Y solamente la mitad va a estar velando y atenta. Entonces eso nos pone en alerta, hermanos, que seamos cristianos verdaderos, ¿no? Estemos en Cristo, como dice Romanos 8, ahí nos da los detalles de cómo es estar en Cristo. Jesús mismo nos dice que en Juan 15 nos explica que estemos aferrados a Él, y la forma de estar aferrado a Él, nos dice, es guardando sus mandamientos. Entonces, eso, hermanos, no nos confiemos mucho, estemos alertas, atentos, no nos dejemos encadenar por esos espíritus inmundos que siempre están molestándonos. No nos olvidemos que el diablo anda siempre como león rugiente, buscando, ¿no? Y él siempre anda alrededor de los cristianos, no se ocupa de los que no conocen a Dios, porque ellos ya están en su mano. El diablo busca cristianos. Nos cuidemos, por favor, si estamos en alguna práctica de pecado, hagamos el esfuerzo de dejarlo, reemplacemos eso con ayuno, con oración. No se olviden lo que dice Hebreos 12:14, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios es muy recalcante en la santidad, hermanos. Dios toma en serio, ¿no? La santidad, que practiquemos la santidad. No seremos perfectos, pero podemos luchar por la santidad. Aún estando firmes, aún estando bien, igual no nos confiemos, estemos siempre leyendo la palabra de Dios, orando,
No nos olvidemos lo que dice en Primera de Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, no nos confiemos tampoco, ¿no? Si estamos bien, sigamos así bien. Y si nos falta dejar algo, decidamos de una vez, porque las señales están diciéndonos que está ahí cerquita Jesús. Estamos en los últimos tiempos. Tomemos en serio la sangre de Cristo, seamos cristianos de verdad. Aprovechemos este tiempo de cuarentena para estudiar su palabra, para leer estudios. Ahora hay mucho material en el internet para leer cualquier tema, ¿no? Escatológico, tema de familia, tema del Espíritu Santo, de la Biblia, el tema que ustedes quieran, puede haber. Entonces, para repasar como un resumen, hermanos, hemos visto tres señales, ¿no? La primera señal, el resurgimiento de Israel como nación. No se olviden, muy importante. La segunda señal, el excesivo placer carnal y la idolatría al entretenimiento que actualmente vivimos y que va creciendo cada día más y más a pasos agigantados. Es otra gran señal, porque como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Entonces, así va a ser esta venida de Jesús. El mundo va a estar totalmente metido en el placer, en todo tipo de placer, y no se va a dar cuenta. Y como última señal que les compartí, la globalización, la unificación mundial, que está siendo posible y preparando el camino al anticristo para que haya un solo gobierno mundial. Sigamos adelante, que no nos dejemos ganar por los espíritus malignos, por los demonios que manda el diablo, a quitarnos el tiempo, a quitarnos la santidad. Leamos su palabra, sigamos adelante orando siempre. Los que tenemos hijos, les inculquemos, ¿no? Les enseñemos, no, ahora que no nos podemos reunir en la iglesia, tratemos de enseñarles, de leerles la Biblia, de estemos escuchando radio cristiana, estemos viendo canales cristianos, que el tiempo de esparcimiento sea lo necesario nomás, ¿no? Que no dediquemos mucho tiempo al esparcimiento, porque eso ya se convierte en ociosidad y se convierte en idolatría al entretenimiento, y detrás de eso hay demonios, ¿no? Que reciben esa alabanza y adoración de parte de nosotros. Eso, hermanos, cualquier consulta o duda sobre este tema o otro tema, me lo mandan nomás, con confianza, me preguntan nomás. Paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga.